Hola queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia, el Encuentro, la Unión Ezeiza. Les saludo a todos con Shalom, la paz de Dios. Me alegra poder encontrarnos otra vez para compartir. Este es tiempo de tanta dificultad para vernos cara a cara. Hace que estas herramientas se vuelvan más efectivas en la esperanza de que pronto Dios dé por terminado este tiempo, como solemos decir, y podamos de nuevo encontrarnos face to face, o sea, cara a cara, y poder celebrar juntos la adoración al Señor. Así que estamos aquí de nuevo para leer un texto bíblico y hacer alguna reflexión que te ayude y me ayude en este tiempo a mantenernos firmes en la esperanza a la que una vez fuimos llamados cuando conocimos a Jesucristo y le entregamos a Él nuestras vidas. Así que bienvenido de nuevo a este encuentro y anhelo de todo corazón que hoy el Señor te hable. El propósito de esto es que Dios hable a tu vida, no solamente a través de la reflexión que pude hacer, sino que ella sea simplemente un disparador para que vos puedas escuchar por ti mismo la palabra de Dios en tus propios oídos, en tu corazón, en tus pensamientos, y cautive tu vida como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Vamos directamente ahora a la palabra de Dios. Quiero que si tenés una Biblia cerca, o tu celular, o donde sea que la leas, busques en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7. Evangelio según San Juan, capítulo 7. Vamos a leer un solo pasaje, un solo versículo, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que este sea el disparador de alguna reflexión en este día. San Juan capítulo 7, versículo 24. Dice: miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Vamos de nuevo, ya que es un solo versículo. Miren más allá de la superficie para que puedan juzgar correctamente. Hasta ahí la palabra de Dios. Las lecturas superficiales que logramos hacer muchas veces de la realidad de nuestro alrededor tienen un disparador. ¿Por qué somos tan superficiales, como decía Jesús, a la hora de analizar ciertas realidades que nos rodean? La primera es que somos muy orgullosos como para reconocer que no entendemos la realidad que vivimos. Segundo, la pereza, que impide que nosotros invirtamos tiempo en profundizar las razones de por qué nos suceden ciertas cosas en la vida. La tercera es la soberbia, el no poder reconocer que no entiendo, que no sé, que no tengo, como diría alguien por ahí, ni la más pálida idea de lo que está sucediendo con mi propia vida y en mi derredor. Y cuarto, lamentablemente muchas veces, es esta mediocridad que existe en nuestros ambientes, que no trabajamos lo suficiente y nos conformamos con lo superficial. Por eso me gusta tomar este solo texto de Jesús, porque implica una sabiduría tremenda, aunque parezca escaso el texto, porque dice: profundicen más, muchachos, porque no están entendiendo lo que sucede en derredor de ustedes. Algunas de estas causas le han costado muy caro a las personas muchas veces. Nos cuesta muy caro incurrir en estos errores, en no profundizar, ya sea por pereza, ya sea por soberbia, ya sea por orgullo, ya sea por lo que sea. Jesús les advirtió esto especialmente a los líderes, les pedía que fuesen más profundos en los análisis y en las reflexiones que hacían acerca del Evangelio, de la palabra, del reino, del Antiguo Testamento y de las doctrinas, y etcétera, etcétera. Y esto no solo es un problema en el mundo espiritual, también lo es en el mundo natural, en la cultura en la que vivimos. Les voy a contar una pequeña historia para probar esto. Esto le pasó a Facebook en algún momento de su existencia. Dice la historia que Facebook en el año 2009 entrevistó a dos personas, y voy a leer los nombres porque son medios difíciles. Se llama Brian Acton y Han Cohn. Los entrevistó para trabajar en Facebook.
pero fueron inmediatamente rechazados. Casi ni los dejaron sentar en la silla, un par de preguntas y los expulsaron sin tener en cuenta lo que tenían para decirles. Pocos años más adelante, Facebook pagó más de 17.000 millones de euros para comprar WhatsApp. ¿Quiénes fueron los inventores y los desarrolladores de WhatsApp? Bueno, justamente estas dos personas que fueron rechazadas en la entrevista que les hicieron en Facebook. Así que estos directivos fueron orgullosos o fueron soberbios, poco profundos, irreflexivos, y eso tuvo un costo para la empresa de 17.000 millones. ¿Cuántos costos pagamos por carecer de profundidad espiritual y de profundidad en lo que nos sucede en la vida? Fueron incapaces estos directivos de ver más allá de sus propias narices. Fueron incapaces de poder discernir un presente que iba a tener implicancias en un futuro inmediato. Y esto mismo que le pasó a estos directivos les pasó a los líderes de Israel respecto de Jesús. Y también nos puede pasar a vos y a mí respecto del Evangelio y respecto de tantas situaciones que vivimos cotidianamente. En el Evangelio que hemos leído en los capítulos 6 y 7, cuando Jesús se declaró el pan vivo descendido del cielo, cuando los confrontó con una predicación muy fuerte diciendo que tenían que comer su sangre y comer su carne, y beber su sangre, ellos se quedaron en la superficie de la parábola o de la explicación que Jesús les estaba diciendo. Entraron en una especie de torbellinos de pensamientos y palabras, pero todos por la superficie, ninguno ahondó profundamente, y esto los hizo enojarse con Jesús por la incapacidad de entender, por la superficialidad con que tomaron las palabras de Jesús. Así que, queridos, lo que tengo de parte de Dios para compartir con vos y para hablarme a mí mismo, es que Dios dice: deja la superficialidad. Tenés que ahondar más en las razones de tu propia vida. Tenés que ahondar más como cristiano en la palabra de Dios y en los procesos de Dios y en el futuro de Dios para poder entender verdaderamente los tiempos en que vivimos. Lo primero que Jesús nos está diciendo, que nuestro compromiso con Dios es un compromiso total y absoluto, es profundo. El mensaje cristiano va mucho más allá de una simple adhesión a determinada forma de iglesia o a determinada doctrina de la iglesia. El llamado de Dios es un compromiso a pertenecer, es una pertenencia a una iglesia que representa el reino de Dios y la presencia de Dios en esta tierra, que invoca la presencia de Dios, que alaba a Dios y se transforma en lo que la Biblia dice, casa de Dios, ladrillos vivos, personas que juntos conformamos la iglesia, la casa del Dios vivo y verdadero. Así que cuando ellos, los discípulos, la gente que estaba ahí, no podían comprender las palabras de Jesús, se enojaron y abandonaron a Jesús. Jesús, frente a este hecho, llama a sus 12 discípulos más íntimos y les dice: bueno, muchachos, ¿ustedes también se enojan por esta palabra? ¿Están en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo? Bueno, si quieren, también pueden irse con ellos. Pero ellos reflexionaron y evidentemente fueron más profundos que la generalidad de los que estaban ahí. Le dijeron: no, Señor, tú eres el Mesías. Eso es ir más profundo. Tal vez no entendemos lo que estás diciendo, pero vos sí sos el Mesías. Otra cuestión más. Tal vez no entendamos todo, pero sabemos que vos tenés palabras de vida eterna. ¿A dónde más podemos ir a obtener esta palabra que alimenta nuestra alma y que despierta una pasión que nada en la vida ha podido despertarlo, ni los mejores valores y bienes espirituales y materiales que hemos tenido hasta este día se comparan con la profundidad de lo que vos tenés para cada uno de nosotros? Cuando no profundizamos
nos metemos en una lucha contra la incredulidad de nuestro corazón. La incredulidad nos vuelve gente superficial. La incredulidad hace que simplemente rechacemos de primera instancia lo que somos incapaces de comprender en una primera vista. La lectura superficial que ellos hicieron los llevaron a rechazar aún los milagros más contundentes de Jesús. Ya se habían olvidado del milagro de la multiplicación del pan y de los peces. La incredulidad hace que aún la evidencia más firme se torne insegura. Por eso yo siempre digo, los milagros bienvenidos sean, pero no son la base de nuestra fe. Un milagro no va a lograr que puedas profundizar más. Es simplemente un disparador, una señal para que vos te internes más profundo. Es como un llamado a la orilla del mar, donde el agua toca tus pies, como una invitación a que te metas en la profundidad y vayas más hondo y veas que hay otro mundo debajo de las aguas, que podés ver cosas que nunca has visto. Así que el Evangelio es, sin lugar a dudas, una confrontación hacia nuestra manera de ver la vida, hacia la simplicidad con que tomamos las cosas, a la falta de reflexión profunda que tenemos, por lo cual rechazamos y fracasamos, como estos directivos fracasaron y perdieron una fortuna. Nosotros no perderemos una fortuna económica, pero perderemos algo mucho más importante si fracasamos en nuestra profundidad, que es nuestra propia vida. La perderemos porque quedará aquí y nos perderemos la vida eterna. Jesús permanentemente estuvo tratando con las personas, especialmente con el liderazgo de Israel, para que abandonaran la superficialidad de sus razonamientos, para hacerlos reflexionar sobre sus falsas interpretaciones por no profundizar espiritualmente. Ellos profundizaban en la superficie, 15 centímetros, pero no iban a las profundidades de la palabra de Dios, que son la misericordia, la justicia. Ellos se quedaban en el diezmo de las pequeñas cosas, pero no iban al amor profundo de Dios. Y esto le hacía entablar una guerra contra el ministerio de Jesús. Inclusive su propia familia lo rechazaba porque no entendían. La superficialidad de su razonamiento les hizo creer que Jesús lo único que estaba buscando era fama personal. Por eso le dicen, bueno, ¿por qué te escondes aquí? Andá a la fiesta para mostrarte al mundo, para hacer los milagros que tenés que hacer. Así te podemos creer. Lo único que estás buscando, querido familiar, le estarían diciendo, es fama. Y Jesús le dijo, no es eso, no voy a ir a la fiesta. Finalmente, cuando todo se diluye en su derredor, porque Jesús no acepta ser condicionada por nada ni por nadie, a pesar de que pueda ser una persona cercana y afectuosa con Él decide que ellos vayan por su cuenta. Él va de incógnito hasta que aparece enseñando en el templo la palabra de Dios. Y la gente se maravillaba, porque escuchaba la autoridad de Jesucristo hablando de las profundidades que los líderes no podían ni tenían, no alcanzaban a desarrollar por su orgullo y su soberbia. Así que Jesús no se deja influenciar por falsos halagos. Toda la alabanza que estaban recibiendo a Él no le hacía mella en su corazón. Por eso apenas lo estaban maravillándose de su enseñanza, Él los confronta con un falso pensamiento acerca del día de descanso y de la hipocresía que manifestaban en Él por la carencia de profundidad acerca de las verdades de Dios. Y le dicen, ustedes se enojan conmigo porque yo sano a una persona enferma en el día de reposo, cuando ustedes mismos violan las leyes de Dios, porque ustedes tienen la circuncisión que es anterior a la ley, pero para no violar o incumplir la ley de Moisés, ustedes están dispuestos a circuncidar si cae el día preciso, ese como día sábado, están dispuestos a circuncidar a sus hijos el día sábado, y de esa manera también están quebrando la ley. Por lo tanto, el análisis que ustedes están haciendo es un análisis de poca profundidad, porque si es tan importante circuncidar a un niño,
y es de menos importancia sanar a una persona, entonces no tienen la profundidad suficiente. Una vida que lleva años enferma merece ser sanada en cualquier día, inclusive en el día de reposo. Así que Él les dice, deben aprender a juzgar, deben aprender a profundizar, deben aprender a entender el amor, la misericordia y la gracia de Dios sobre sus vidas, porque todos necesitamos la gracia de Dios, todos, pastores y ovejas, ambos necesitamos la gracia, el perdón, la misericordia y el amor de Dios como cualquier otro. No importa si perteneces o no a una iglesia, podés no haber ido nunca a una iglesia, pero también, igual que yo, necesitas la gracia, el perdón y la misericordia de Dios sobre tu vida. Evidentemente no había manera de mantenerse indiferente frente a la persona de Jesús. Si hay algo que Jesús hacía era dividir a la gente en dos grupos, los que lo aceptaban y los que lo rechazaban, pero ninguno de los dos grupos permanecía indiferente a lo que Jesús dijese, hiciese o compartiese. Y esto no ha cambiado, esto sigue siendo igual. La predicación del Evangelio nos confronta contra nuestra naturaleza rebelde, nos confronta contra nuestras áreas hipócritas, que las tenemos todos, no podemos escapar de las caretas que muchas veces nos colocamos por diversas circunstancias que no voy a analizar ahora. Nos confronta con nuestra superficialidad, somos muy superficiales, vivimos y pensamos solamente en cosas pequeñas, superficiales. Jesús les decía de otra manera, no se preocupen por la comida que perece, preocúpense por la comida que es eterna. Ustedes no están profundizando, se quedan en la superficie, en pensamientos, en intenciones, en acciones, y son superficiales aún en la cultura religiosa que ustedes tienen. Aún teniendo todas las herramientas, les dijo, aún teniendo la Torá y las leyes, la han subvertido ustedes mismos para tener una vida muy superficial. Y cuando vengo yo, que soy el autor de la verdadera vida y el dueño de este templo, no tengo cabida en sus corazones, porque no alcanzan a entender mi palabra, no comprenden el discurso que les estoy dando, ni las verdades celestiales que yo les estoy compartiendo. Indudablemente, cuando nuestra entrega es total, y esto es posible, cuando nuestra entrega es verdaderamente total al Señor Jesucristo, a su palabra y al reino de Dios, es cuando el Señor también se entrega totalmente a nosotros. Por eso Jesús decía, si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Por qué razón? Porque así como nosotros somos capaces en el Espíritu, cuando entendemos y profundizamos, somos capaces de entregarnos a Dios, entonces Dios se entrega totalmente a nosotros. Por eso hay un texto que nos encanta leer y aplicar a nuestra vida, es cuando dice que antes que yo comience a clamar, Él me está respondiendo. ¿Pero por qué razón es eso? Porque mi compromiso con Dios es total y el compromiso de Dios es total conmigo. Por lo tanto, Él tiene la capacidad aún de ganarme antes de que ore por su compromiso conmigo, porque sabe de que yo tengo un compromiso profundo con Él. Y esto no se trata de virtudes y errores y aciertos humanos, esto es gracia. Yo tengo un compromiso total con Dios por gracia, no porque me lo merezca, sino porque he reconocido y he profundizado y he rechazado toda mi naturaleza humana para acceder a la promesa de la naturaleza divina en mí, plenamente aplicada en un mundo futuro, en la vida eterna que me espera de la mano de Jesús. Y esta bendición y este compromiso absoluto con Dios aplica en todas las áreas de la vida, aplica en la provisión de todo aquello que nosotros necesitamos, incluida la protección personal de nuestras vidas. Así que deja la superficialidad, te dice el Espíritu Santo. A mí me dice, deja, Luis, la superficialidad, anda más profundo para que yo pueda bendecirte aún más, para que nuestra relación sea tan profunda que podamos relacionarnos y comprometernos, vos con tus limitaciones, pero yo con todo mi poder y mi gracia,
lo haré contigo también. Esa es la verdad del Evangelio. El desafío que te lanza el Espíritu hoy y me lanza a mí es un llamado a voz en cuello que dice: te invito a cavar más hondo. Esto me hace acordar a la enseñanza de Jesús que dice: todas las palabras que yo les he dicho, la voy a comparar a esto. Dice: como un hombre prudente que cava profundo hasta poner los cimientos sobre la roca y luego construye su casa, y su casa jamás será destruida por ninguna tempestad, ni aguas, ni tormentas. Pero el que no las escucha, dice, es aquel que no cava profundo, pone sobre la arena los cimientos, pero cuando vengan las vicisitudes de la vida, los problemas, las tormentas, las cuestiones, su casa se derrumbará. Así que, queridos, la palabra de Dios es un llamado a la profundidad, a la salida de la mediocridad, a dejar el orgullo y la soberbia y entender que sin Él nada somos, que si no aceptamos el Evangelio, lo único que es cierto que nos espera en la vida es una tumba de la que nunca nos levantaremos. Pero si aceptamos el Evangelio del Señor, la gracia y el perdón, moriremos, pero nos levantaremos. Seremos resucitados y viviremos eternamente con el Señor en su reino venidero. Así que, querido, vos tenés dos cosas para hacer en este día al escuchar esto. Podés hacer como la gran multitud que murmuró, se enojó, dijo: este que sabe, está diciendo estupideces, mejor nos vamos, estamos perdiendo el tiempo, vamos a nuestros trabajos, a nuestras cuestiones y sigamos el camino de la vida. O podés hacer como los discípulos que dijeron: no, Señor, tal vez no entendemos todo lo que estás diciendo, pero de una cosa estamos seguros: vos sos el enviado de Dios. De otra cosa estamos seguros: vos tenés la palabra de vida eterna. Así que acá nos quedamos. Entendamos todo o no lo entendamos, nunca te dejaremos. Y eso es el llamado del Espíritu para vos y para mí. Sos libre de irte, sos libre de jamás ir a una iglesia, sos libre de aún despotricar contra el Evangelio. Hasta podés decir palabras hirientes contra Jesús. Dios no te lo va a impedir, pero quiero que sepas una cosa: tu superficialidad te llevará a la tumba. Pero ahora mismo tenés la oportunidad de arrojar a la basura la poca profundidad de tu vida e internarte en las maravillosas profundidades de las aguas benditas del Evangelio. Así que la invitación ya la tenés. Voy a orar por vos ahora. Amado Dios, te ruego en esta hora que abras los ojos de todos los interlocutores que tengo ahí frente a mí. Señor, a través de este ministerio virtual, te ruego, Espíritu Santo, que lleves este discernimiento a cada persona y que si no han entregado profundamente su vida a ti, Señor, lo hagan a través de esta palabra y de este llamado del Espíritu Santo a ser mucho más profundos en todas las áreas de la vida. En el nombre de Jesús bendigo tu vida y te animo a que puedas hacer una oración y le digas: Señor, te entrego mi vida. Hacelo ahora, así decir: Señor, te entrego mi vida. Decía otra cosa más: Señor, me arrepiento de mis pecados. Decía otra cosa más: me arrepiento de la superficialidad de mi vida. Y quiero decirte algo más, Señor. Recibo tu palabra. Tú eres el Mesías. Decilo conmigo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres quien pagó el pecado de mi vida. Te recibo en mi corazón. Te acepto como Señor y Salvador. Perdóname y llévame más profundo. En el nombre de Jesús, decirlo así. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si has orado así, créeme que algo ha pasado dentro tuyo. Tu vida nunca más volverá a ser igual. Si necesitas ayuda, yo te invito a que puedas comunicarte con nosotros. Tenemos actividades para todas las edades de modo virtual, para los niños, para los preadolescentes y adolescentes, para los jóvenes, para los matrimonios que estamos teniendo encuentros virtuales a través de esta aplicación Zoom, donde podemos edificarnos. También tenemos estudios acerca de la palabra de Dios semanalmente por este medio virtual. Te invito a que te conectes con nosotros y puedas crecer en la palabra de Dios y dejes la superficialidad y comiences a disfrutar de un panorama que jamás viste. Esto es cuando uno
tiene la oportunidad de ir a algún lugar donde uno se puede tirar en un agua cristalina, y cuando bajás a la profundidad del agua te das cuenta que hay un mundo totalmente diferente y que vos no conocías. Yo te invito a que puedas conocer el mundo espiritual que hay debajo de lo que es poco profundo, que bajes más hondo, que dejes la superficialidad de lo natural y te metas en la profundidad de lo sobrenatural del reino de Dios. Así que, mis queridos amigos, los bendigo. A la iglesia le digo, te amo, iglesia, mis queridos y amados hermanos, cuánto los extraño. Y tengo una oración cada día y tengo un deseo más que una oración todos los días, y es que pronto podamos vernos cara a cara, abrazarnos, orar juntos y por sobre todo adorar y servir juntos a nuestro amado Señor Jesucristo. Dios te bendiga y Dios bendiga a su iglesia. Y vos decís del otro lado, claro que sí, amén, amén, amén y amén. Un beso para todos. Nos vemos en la próxima.